Cambiamos de perspectiva escenográfica porque hablando de lo mismo, pero con las figuritas de la política. Sí, habíamos dicho que hay que hacerle triple clic a la negociación por ficha limpia y lo que suceda con el CryptoGate, ¿no? Ficha limpia se tramita en el Senado, el CryptoGate o la investigación sobre el CryptoGate se tramita en diputados. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, las dos fuerzas preponderantes en este momento, que son la de los libertarios y la del peronismo o el kirchnerismo, tienen algún nivel de articulación, diálogo, negociación para que ninguna de las dos cosas avance. Es decir, el kirchnerismo no quiere que avance ficha limpia en el Senado, los libertarios no quieren que se esclarezca qué pasó con el CryptoGate. Hubo capítulos previos que sugirieron indicios para sostener esto y algunos hechos fácticos, concretos, ¿no? Hechos concretos, la sesión del año pasado que se cayó en noviembre del año pasado, antes que eligieran presidente de la Cámara por segundo mandato consecutivo a Martín Menem, y en la que se debía tratar el proyecto de ficha limpia impulsado, entre otros, por Silvia Los Penato. ¿Qué pasó ese día? Nadie se lo acuerda bien, pero 10 diputados libertarios no dieron quórum y se cayó la sesión. Eso fue una conversación entre el kirchnerismo y los libertarios. ¿Me puedo tener ahí? Desténgase ahí. Porque quiero hacer una pregunta. Pues estamos hablando de negociaciones entre el kirchnerismo y los libertarios. Sí. Para poner énfasis o marcar el acento o subrayarlo, porque es una clave política que existan estas negociaciones. Por supuesto. Ahora bien, quiero marcar o preguntar más bien, porque una cosa son negociaciones en una dimensión, ¿no?, de política y de acuerdos. Por ejemplo, entre alguna primera línea de la Cámpora y Santiago Caputo, y otra cosa son acuerdos parlamentarios entre Germán Martínez y Martín Menem, por ejemplo. Estoy preguntando por los interlocutores y por la dimensión de esos acuerdos. Sí, yo podría contestarle que hay acuerdos parlamentarios y también los actores tienen la capacidad... Acuerdos entre espacios políticos, digo, para... Sí, parlamentarios dichos en representación de una fuerza política. Es decir, un parlamentario es decir, bueno, no llamamos a interpelar a Karina y vos no nos sacás ficha limpia, para ponerlo a grosso modo. Eso existe y se trata de acuerdos de fuerza política contra fuerza política. Es lo que ocurre o debe ocurrir necesariamente para la supervivencia de cada una de las fuerzas en pugna. Eso es natural, le diría. Si bien no por existe eso, lo natural... en el Parlamento, digo, es una dinámica habitual. Exacto, o usual. Es una dinámica ahora, de la pelea. Otra cosa es decir, bueno, yo te acompaño en el nombramiento de un juez de la Corte y vos me habilitás todos estos juzgados. Me parece que está en otro plano de discusión. Y eso también no existe. ¿Pero por qué? Eso existe también porque en el Senado, que es donde se votan jueces, los legisladores responden al poder territorial de sus gobernadores en general, o si no tienen un gobernador del mismo signo político que ellos, responden a su propia iniciativa y proyección, o a la de su jefe político que puede no ser gobernador, como es el caso de Cristina Kirchner. Con lo cual eso también se da. Ahora, yo reseñaba eso que pasó en noviembre del año pasado porque como quedó muy expuesto el gobierno frente a su propia tribu o bases de sustentación, le exigieron que avanzara con ficha limpia e hicieron una pantomima, no le cambiaron nada al proyecto casi y lo mandaron de vuelta, y en las sesiones extraordinarias se le dio media sanción en diputados y pasó al Senado. Claro, en ese momento, cuando se cayó en ese momento, el reclamo fue tal que tuvo que volver a reflotar. Lloró Los Penato, patalearon algunos macristas, otros macristas se cagaban de risa porque son más lúcidos y dicen, a Cristina no hay que proscribirla, hay que ganarle con los votos y ya. Lo cierto es haciendo la lectura que sería un favor para Cristina levantar un Martín García. Totalmente. Proscribirla favorece a su propia figura, a su propia proyección y a su propia militancia. Ahora, sucedió que se termina aprobando ficha limpia, se le da media sanción en diputados y necesariamente tiene que discutirse en el Senado, que es lo que hasta ahora no sucedió. No sucedió porque hubo movimientos defensivos del bloque Unión por la Patria, comandados por José Mayans y Juliana Di Tulio, y porque también, fruto de esos movimientos defensivos, hubo un contagio, un efecto contagio sobre otras tropas u otras tribus. Algunos que quieren cotizar algo para apoyar ficha limpia o cualquier otro proyecto parlamentario, y otros porque
tal sería el caso, se dice, de los misioneros, no están instruidos por su jefe político, que es Rovira, a votar o a acompañar ese proyecto, pese a que los diputados de Rovira sí lo hicieron, ¿sí? Entonces, hasta ahora parecía trabado en el Senado eso. Hasta la semana pasada estaba muerto ese proyecto de ficha limpia. ¿Qué pasó? Mandaron a los Penato a TN a agitar las aguas y después Cristina Pérez, como yo le contaba en la venta, reprodujo esos argumentos en La Nación Más. O sea que TN y La Nación Más dijeron que ficha limpia no salía porque los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, que no son kirchneristas, sino todo lo contrario, no... Responden a Claudio Vidal. Claro, Claudio Vidal es el gobernador de Santa Cruz, que también es antikirchnerista o está distanciado del kirchnerismo, es un dirigente de los petroleros. Bueno, sucede que ellos, se decía o dijeron desde el oficialismo, habían volteado la sesión del 9 de abril pasado. ¿Qué pasaba el 9 de abril? El 9 de abril iniciaba el paro de los aeronáuticos de 36 horas en sintonía con el paro nacional de la CGT. Por esa razón, los senadores decían, che, no vamos a ir a la sesión del 9 de abril porque después no podemos volver. Es un quilombo, no podemos volver a la provincia. Es que no llegaban, que no se podían quedar en sus departamentos que tienen alquilados acá. Ahora, lo que dicen es, cuando no hay vuelos, igual se pagan charters. Hay gobernadores que ponen aviones. Los departamentos se quedan un día más acá. Pero si no hubiera servicio de transporte aeronáutico, igual hay vuelos privados, hay avionetitas, hay de todo. O el propio Mayans, por ejemplo, que es algo que a usted no le conté todavía, pero Mayans tiene miedo de volar en avión. Mayans va y viene en camioneta de Formosa. Digo, hay otros que hacen eso también. De modo tal que podían llegar. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que hubo una negociación con el kirchnerismo para que no se tratara ficha limpia. ¿A cambio de qué? A cambio de que no se interpelara ni a Karina Milei ni a Manuel Adorni, que era el candidato recién ungido para la legislatura porteña. Por eso el 9 de abril no hubo sesión en el Senado por ficha limpia. Empezaron a agitar las aguas, le decía, mandan en cana a estos dos senadores santacruceños. Y Carambia dice, ey, yo me reuní con José Rolandi, vino a mi despacho a verme. Vicejefe de gabinete. Claro, es el segundo de Francos, sí. Y yo le dije que nosotros queríamos votar, que nosotros estábamos, que eso no era una ley legal ya, que era una ley moral. Y a la moral no se opone nadie, dijo por Instagram José María Carambia. Bueno, lo cierto es que manifiesta que él y Gadano están dispuestos a acompañar. ¿Qué implica esto? Si el gobierno efectivamente impulsara ficha limpia en el Senado, deberá atenerse a que el kirchnerismo en diputados vaya y la pudra con la comisión investigadora y con las interpelaciones de mañana. Las interpelaciones de mañana, como usted bien dijo, no van a contener la presencia de Toto Caputo. Con la excusa de que se va a Washington, igual no iba a ir. Hay que ver si va Mariano Cunio Libarona, que es otro de los citados. Está prometido lo de Mariano Cunio Libarona. Bueno, hay que ver si va. Yo todavía no llegué al martes. Duda, está bien. Y Roberto Silva, que es el titular de la CNB. Que ya tiene los argumentos para presentar que él no tiene nada que ver, que él no es regulador de cripto, que... El otro, el que va a poner la jeta nuevamente, es Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Ese sí va a ir. Y será castigado, supongo, a preguntas y repreguntas. Ahora bien, el reglamento parlamentario no dice que es obligatoria esta interpelación, so pena de delito, de cometer un delito penal, entiendo. Hay una discusión. En la comisión investigadora sí es obligatorio, la interpelación es un poco... No están violando la ley no presentándose Caputo, ¿no? Que fue llamado. El caso de la interpelación es más difuso. Si Caputo fuese citado en la comisión investigadora, sí conceden incluso los macristas y los libertarios. No tiene opción, debe ir, so pena de que lo vayan a buscar con la policía, porque la comisión investigadora reviste un estatus superior al de una interpelación. Por eso algunos votaron con ganas la interpelación y la comisión investigadora la desdibujaron, como está desdibujada ahora. Ya contamos con Waldman el jueves pasado, que está empatada la comisión investigadora, está neutralizada políticamente por el ingenio de Martín Menem y de Cristian Ritondo, que la dejaron en 14-14. 14 a favor del gobierno, 14 en contra. Entonces, difícilmente pueda prosperar algo, salvo que mañana, antes de la interpelación, la oposición se organice y vote toda junta una reforma de la resolución que le dio
nacimiento a la comisión investigadora y vuelva a darle la composición original de 24 miembros, pero sin conceder la integración de diputados que pertenezcan a interbloques, ¿sí? Porque es ahí está la trampa jugarreta que hicieron Julia Estrada, todos hicieron trampa en esa. Claro, pero justo es decirlo, Julia Estrada y Mónica Macha, que se separaron del bloque de Unión por la Patria y se fueron a interbloque con la izquierda, lo hicieron para sumar un diputado más por el peronismo. Claro, bueno, eso es lo que pero estoy fue una diciendo. trampa. No, ya sé. No. Lo que quiero decir es que eso lo hicieron después que Cristian Ritondo y Martín Menem hicieron Como lo propio vuelta. con sus bloques. Claro, pero digo que lo hicimos todos. Lo hicimos todos. Lo Lo hicimos todos, es cierto. Entonces, si la oposición mañana se organiza Ahora y vuelve a la pregunta. composición original, es otro cantar. Ahí necesitas a las otras oposiciones, a las oposiciones colaboradoras, negociadoras, el pichetismo. Sí. Entendiendo que el revivir o reconstruir a esa comisión investigadora tiene que ver como un vuelto porque el jueves se va a tratar ficha limpia. Claro. Porque el pichetismo no está de acuerdo con ficha limpia y por eso acompañaría en todo caso. Yo le diría que es al revés. El pichetismo acompañaría al kirchnerismo para reflotar la comisión investigadora por oponerse a ficha limpia. Sí, fíjese que ni los radicales de Facundo Manes ni los pichetistas entraron en la jugada de los interbloques para tener un viso de coherencia al momento de rediscutir la composición de la comisión investigadora. Porque si hubiesen armado interbloques, ¿cómo vas a discutir la composición? Exacto. Si ya la rearmaste? No tenés coherencia, No tenés dejate de coherencia. joder, lo hicimos todos, Lo hicimos vos no todos, podés hablar. claro. Bueno, el pichetismo y Manes no lo hicieron. Por eso, con Se esa entiende. supuesta pulcritud, pretenden argumentar mañana, si es que les dan las fuerzas para hacerlo. Ahora, yo invierto la carga de los dos elementos. Es el gobierno el que agita ficha limpia antes que ocurra la comisión investigadora y antes que ocurran las interpelaciones. Claro, es regalarse. Lo hacen para que el peronismo no rompa todo mañana. Le está diciendo, si ustedes joden con la comisión investigadora... Ficha limpia es una... Entonces primero sale comisión investigadora y Obvio. ficha limpia es la respuesta a Martes- la comisión investigadora. martes- Entiendo, ahora tiene lógica, claro. Martes, interpelación a Francos. Sí. Miércoles, comisión investigadora, la constitución, la formalización de la comisión investigadora. Jueves, eventualmente, ficha limpia. Así que a 14 a 14 la comisión investigadora no se trata ficha limpia. Si se revisa la conformación de la comisión investigadora, van a presionar con ficha limpia. Más o menos así. Anoche, a última hora, hablaba con una fuente del Senado y yo le decía, esto tengo que interpretarlo como una especie de Pax Armada o Guerra Fría. Y me dijo, veremos mañana. Ahora le quiero preguntar, Di Pierri, entendiendo que Cristina ya va a jugar a la tercera como diputada provincial, Bien. ¿cuánto le jodería ficha limpia? Ya no Realmente. le jodería porque justamente la provincia de Buenos Aires no tiene una ley de ficha limpia, no estaría impedida de competir electoralmente en provincia de Buenos Aires, sí a nivel nacional, con lo cual no le afectaría. Por lo demás, hay dos bibliotecas, como siempre en el derecho, y fuentes cercanas a Cristina, lo que me decían la semana pasada era algo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado, y es que no debería aplicarse la retroactividad de la ley para proscribir a Cristina con No una existe ley. la ley retroactiva. Y No existe. se sanciona esta ley para que Cristina, que está con una condena en segunda instancia, no sea candidata. Bueno, algunos dicen, es un código electoral, no es ley penal. La irretroactividad es para la ley penal, no para un código electoral. Y uno puede contestar del otro lado, pero un código electoral no se modifica en año electoral. Es una lucha política, en definitiva, ¿no? Ayer escuchaba a un periodista preguntar la posibilidad de que Cristina fuese diputada provincial y sea desaforada justamente de la legislatura bonaerense para cumplir pena efectiva. Y respondían que existe solo un desafuero en la legislatura, un solo desafuero en la legislatura Correcto. bonaerense, un diputado provincial que directamente mató a otro en la Cámara, delante de Exacto. todos, y fue el único que fue desaforado, con lo cual sería, Sí. digo, casi imposible, ¿no? Digo, dale, Oigan, esto- Cristina no mató a nadie. Desde ya. Pero cierro con esto, que me parece... No cierre porque quiero hacer una pregunta más, sobre todo en el plano judicial, o sea, Bueno, el derrotero judicial, porque linkea con esto. Sí, claro. Ahí va, ahí, sí. Iba para ese lado justamente. Y es que en la Corte Suprema, Lorenzetti es el que más está agitando que avance Causa vialidad en la Corte. causa vialidad en la Corte y que termine condenada a Cristina.
Por supuesto que Pero Lorenzetti no dice que hay que condenar a Lorenzetti, dice hay que tratar este tema. Hay que tratar este tema, apura el tratamiento, que la Corte se pronuncie. Se sabe que si la Corte se pronuncia, viendo la composición de los jueces, va a ser un fallo contra Cristina. Sí. Ahora, ¿por qué Lorenzetti lo apura? ¿Qué es lo cuál es en qué quedó dolido? ¿A dónde le dieron a Lorenzetti que se suponía que iba a jugar, no, iba a laudar para demorar lo mayor posible el tratamiento? Lorenzetti es tal vez uno de los más resbalosos en la Corte, y eso ya es mucho decir. Quedó dolido por Lijo, pero más allá de eso, Lorenzetti veía en Lijo y en García Mansilla sus apoyos para volver a ser presidente de la Corte. De hecho, esto lo reveló Morales Solá el año pasado, cuando se dijo que Lorenzetti había hecho firmar a García Mansilla, antes de asumir como juez de la Corte Suprema, un voto para que Lorenzetti fuese presidente. No podía votar, pero estaban haciendo la tramoya para que Lorenzetti volviera a ser presidente y no le salió. Fue desbaratada esa maniobra por Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte y que no quiere dejar de serlo, obviamente. Con lo cual, hay, si se quiere, dos posturas claras. El destino de la causa vialidad, que implica una condena a Cristina Fernández de Kirchner, hoy por hoy está atada a los deseos personalistas de estos ministros de la Corte Suprema de Justicia, en parte. Uno podría decir que Lorenzetti, con la excusa de que la Corte no va a ser bien vista si no falla rápido y deja que Cristina sea candidata, sin una resolución de esta causa, juega en tándem con las presiones de La Nación y de Clarín, fundamentalmente. A eso quería ir, porque mencionaba usted, Pierri, la presión mediática en la vocera del gobierno, Cristina Pérez, no, pareja de Luis Petri, pero que oficia de vocera en La Nación Más del gobierno, tanto como los penatos presionando a los jueces de Santa Cruz. Y le quería preguntar por el factor Clarín y La Nación, que durante el fin de semana, y hoy claramente ya Clarín en la tapa, con esto de que Casal va a pedir que se duplique la pena, no sé qué más, que sean 150 años de prisión. 12. Si efectivamente, ¿cómo juega esa presión que están ejerciendo estos amplificadores de los intereses del Círculo Rojo? Porque lo que está mostrando Clarín y La Nación es lo que le está pidiendo el establishment, que es que la Corte finalmente dictamine y sentencia a Cristina. ¿Cómo permea eso sobre todo los que tienen que tomar esta decisión, no los ministros de la Corte Suprema? Mire, le voy a dar un tecnicismo además, porque si Ricardo Casal, el procurador interino que se quedó desde el fondo de la historia hasta acá, desde que sacaron a Gil Carbó... No existe procurador con más longevo. Es un interino longevo, bien dicho. Pero si Ricardo Casal dejara como está la sentencia en segunda instancia y no revisara a pedido del capo de los fiscales, en este caso Mario Villar, sucedería que agilizaría el trámite. Pero al decir, si le llegara a dar la razón a Villar y entonces duplica la condena contra Cristina Kirchner, hay que dar vista a todas las partes del juicio, lo que prolonga el trámite judicial. ¿Sí? O sea, en definitiva, Casal... No se sabe muy bien quién quiere qué. Si Cristina quiere ir presa, los libertarios no quieren que vaya, los jueces de la Corte prefieren no. Si Casal concede eso, se embarra más la cancha todavía. Entonces, es muy difícil atisbar para dónde va la cosa. Lo que sí está claro es que lo que dicen en el cuarto piso de tribunales es: lleva tiempo fallar. Y lo que no sabes el tiempo que lleva a fallar. Y lo que me parece es más importante es que al menos el año pasado, y contra eso batallan Clarín y La Nación, tengo entendido, el año pasado hubo una consulta por interpósita persona desde el entorno de Cristina Kirchner hacia el cuarto piso de tribunales, que también por interpósita persona respondió que no iban a tocar el expediente de vialidad hasta 2026. Es una especie de compromiso que se estableció por canales subterráneos como para decir que Cristina podía ser candidata, que la Corte no la iba a joder. Y algo de eso incluso aparece en las líneas más subrepticias del diario La Nación, donde dan cuenta de que cerca de Rosati dicen que no pueden fallar ahora, que no van a hacerlo con celeridad. Lo que está en pugna es el anhelo de Lorenzetti de volver a ser presidente con el favor de Clarín y La Nación, y la resistencia de Rosati, que no nos olvidemos, a diferencia de Lorenzetti, alguna vez fue dirigente político, alguna vez fue votado en las urnas, intendente de Santa Fe, tiene un pasado peronista, y quiera que no,
¿Cómo se te escapó ese tipo, no? Qué mal que estuviste Y política. quieras ¿Cómo que se te no. escapó? No se te tendría que haber escapado de ese. Entre A gauchos vos no te se, digo. entre gauchos no se pisan el poncho. Justificadísimo el triple clic, ¿viste? Nunca nada es tan lineal.